Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos una vez más a esta noche importantísima, la de hoy, por las cosas positivas que han pasado y que vienen a decorar aquí. A decorar en Magarín, USA, esta noche de victoria para América y para el mundo. Ayer fue un día extremadamente especial en la gestión del presidente Donald J. Trump, especial sobre todo para esta nación y para todo el movimiento anticomunista del mundo. Increíble, a pesar de las cosas que están pasando, a pesar de que ayer estuvieron teniendo una reunión supuestamente secreta, y esto lo iba a decir el día de ayer, pero estaba yo bastante ocupado y por eso no lo pude decir, pero bueno, ya alguna gente tal vez lo han visto por ahí. Ayer hubo una reunión importantísima, sobre todo para nosotros, más que para la izquierda, aunque fueron ellos los que lo hicieron, porque delató abiertamente lo que están haciendo. Sabemos que todos los días el régimen dictatorial de La Habana dice que son inocentes, que no han hecho nada, que no merecen y que ellos siempre han sido humanistas, como toda la izquierda. Toda la izquierda ha sido humanista. Pero ¿qué pasó ayer? Que ellos no son un peligro para Estados Unidos. Pero ayer resulta que tuvieron una reunión donde había gente nuestra de inteligencia y pudieron revelar lo que estaba pasando allí. Esta reunión de diplomáticos cubanos en Estados Unidos, exactamente en California, y esto es para jalarse los pelos, con los líderes de los sindicatos en Estados Unidos, sí, norteamericanos, pero además de eso, con líderes del Partido Socialista de Estados Unidos y los otros partidos y movimientos que hemos ido anunciando aquí, además de eso, con Black Lives Matter, además de eso, con la gente de Black Panther y de Antifa, y por supuesto, ¿cómo iba a faltar el gran mediador, el Partido Demócrata Socialista Musulmán de América? Mataron 10 pájaros de un tiro en esta reunión. Se expuso la dictadura como una gran fuerza de injerencia dentro de Estados Unidos, pero además expusieron a la vez a todos estos movimientos y organizaciones como enemigos de Estados Unidos, algo que hemos hablado hasta la saciedad durante años. Pero sin embargo, ahí siguen. Ahí siguen. I pledge the allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. God bless all of you. God bless America. América grande otra vez, nuestra bandera ondeará. Hola, ¿qué tal amigos? Garín Art Café, donde el arte y el corazón se encuentran. Justamente allí, en el corazón de Coconut Grove, nace un espacio diferente, Garín Art Café. No solamente una cafetería, sino también un punto de encuentro cultural, una experiencia sensorial y una causa que transforma vidas. Garín Art Café, la prolongación del Hispanic American Artists Group, organización sin fines de lucro dedicada a recaudar fondos para la creación de un conservatorio de música para niños con autismo. Cada café servido, cada evento realizado y cada aplauso compartido contribuyen a la construcción de un sueño. Aquí el arte respira cada día. Exposiciones de pintura, peñas literarias y lanzamientos de libros, competencias de canto, declamadores e imitadores, ferias culturales y actividades de recaudación, noches de cabaret y café-restaurante, piano bar con música en vivo de artistas locales. Disfruta de excelentes cafés, tapas, vinos y cócteles en un ambiente acogedor, ideal también para eventos privados y celebraciones especiales. Además, el local cuenta con espacios adicionales que ofrecen servicios de belleza y masajes, creando una experiencia integral de bienestar y cultura. Garín Art Café, punto donde se unen el arte, la solidaridad y la comunidad, junto al Hispanic American Artists Group, al Pairo TV y Radio TV.
en los horarios de martes a sábado 7:30 en la mañana a 6:30 de la tarde y los domingos de 8:30 de la mañana a 11:30 pasado meridiano. Garín Art Café, un espacio para el arte, para compartir y para hacer la diferencia, porque cuando el arte se une a una causa, el impacto es infinito. América grande otra vez, nuestra bandera ondeará. Comencemos, señores. Un agente, escuchen bien, graben, anoten, compartan, un agente del Estado Profundo que apoyó la cacería de brujas del fiscal especial Jack Smith contra el presidente de todos los americanos, Donald J. Trump, hoy acaba de ser acusado criminalmente por delitos graves de robo de documentos confidenciales de investigación. La práctica que puso a hacer Jack Smith a todo su equipo de trabajo. Y se trata nada más y nada menos que de la ex fiscal adjunta Lineberger. Esta señora que envió material confidencial a su correo electrónico personal disfrazándolo como recetas de postres para poder ocultarlo de la búsqueda de registros. ¿Qué les parece esto? Esto es una práctica muy normal. Saludos, Lugo 38. Una práctica muy normal dentro de la élite del Partido Socialista Demócrata Musulmán. Lineberger está enfrentando desde hoy 4 cargos por delitos graves en la acusación formal. Ya no es que se andan por las ramas, que dicen que no pasa, no, lo que la prensa no publica. Por eso son importantes estos programas. El FBI no va a dudar en exigir responsabilidades a quienes violaron la confianza del pueblo norteamericano en una investigación que jamás debió haberse iniciado. Y no le pongamos nombre, no la adornemos, no la disfracemos. El golpe de Estado contra el presidente Donald J. Trump. Golpe de Estado comenzado a orquestar desde el 2016 y que tuvo, después de vincular, después de gastar miles de millones de dólares en comprometimiento, lograron su cometido en el año 2020, permeando toda la sociedad y la política norteamericana, corrompiendo absolutamente todo lo que conocemos como instituciones que eran objeto de admiración, de respeto y de orgullo de los americanos y del mundo entero. La gente en cualquier país del mundo, cuando aparecía un agente del FBI en una película, todo el mundo, wow, es que es del FBI. Cuando aparecían la gente de la CIA, son medios tramposos, pero wow, la CIA, el NSA, FISA, etc. Y esto lo tradujeron esta gente en poco tiempo en una suerte de odio, de aversión hacia estas instituciones que llegaron a representar la máxima expresión de la corrupción y la traición. El presidente Trump en el primer mandato comenzó a limpiar estas instituciones y ya vimos las consecuencias. Incluso a pesar de eso, el miedo que creó a tal punto de que esta gente comenzaran durante 4 años ausente del gobierno a planificar incluso su defunción. El cambio en este gobierno, donde el presidente Trump entró con los guantes puestos, limpiando todas las instituciones, colocando al mejor equipo de trabajo que jamás ha tenido un presidente en la historia de los Estados Unidos. Mira que trataron de dividirlos, que trataron
como cuando acusaron a Kash Patel, cuando hablaban de que estaban peleados Kash Patel y Boñino y que estaban en contra de Trump. O sea, nada nuevo, la misma práctica que hicieron con abogados de Donald Trump, con ministros de Donald Trump, como hicieron con el comandante Flynn, como hicieron con tanta gente, y sin embargo defendían a los que el presidente despedía. Esta vuelta del gobierno los ha puesto a temblar hasta tal punto que ya no les alcanzan las frazadas para taparse. Así que Limburger se está enfrentando a 4 cargos, 2 delitos graves relacionados con la destrucción, alteración o falsificación de registros en investigaciones federales, toda esta maraña que armaron ellos para poder acusar a Trump, pero desde antes, desde el 2016, estamos hablando desde la operación Frozen, la operación Hurricane, estamos hablando de la otra operación que hablamos antes de ayer, por primera vez, que nunca había salido a la luz. Entonces tiene 4 cargos de delitos graves relacionados con la destrucción de documentación y falsificación de registros federales, pero además la ocultación o sustracción de registros públicos para salvaguardar a la gente de ellos que estaban vinculados en complicidad para defenestrar al presidente de los Estados Unidos. Pero además de eso, tiene 2 delitos menores de robo de propiedad gubernamental. Bueno, indudablemente para aquellos que siempre tratan de dividirnos y que tratan de apocar el trabajo que realiza el presidente Trump y su gobierno, y que siempre han sido de izquierda, aunque andan medios disfrazados de derecha, Esmi de Miami, buenas noches a ambos, siempre han estado disfrazados de derecha, esta gente que esperan a que salga algo como esto, y entonces enseguida comienzan a decir, sí, pero yo no veo a nadie preso, a nadie han metido preso, no han arrestado a nadie, no hay nadie condenado, pero esos son gente chiquita, los grandes. Bueno, miren, los peces pequeños llevan a los peces grandes. Así funciona. ¿Cómo cae la señora Limburger? Cae gracias a todos los interrogatorios y comparecencias que ha tenido Jack Smith. Recuerden la semana pasada cuando compareció que él mismo se delató. Hace 3 días James Comey se delató, etcétera, 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 etcétera. Ellos han ido aportando, pero ya no les queda a qué aferrarse para poderse salvar. Entonces, así es, los peces pequeños conducen a los peces grandes. Así es como funciona. Y que vengan entonces los peces gordos, porque en todo caso, a mí me alegra mucho que tengamos a la fiscal adjunta Limburger, mucho me alegra, y quizás ella ahora por salvarse pues revele muchos secretos importantes. Así que creo que se abre la temporada, es hora de ir a pescar. Y hablando de pesca, particularmente la temporada está abierta en la propia Casa Blanca, señores, porque la directora del SBA del señor presidente Donald J. Trump, la señora Kelly Loeffler, acaba de revelar hoy en la tarde en la sala del gabinete que encontró, no estamos hablando de USAID, estamos hablando de la Casa Blanca, encontró, escuchen bien, 200,000, Néstor, ¿cómo se escribe eso? Tú puedes ponerlo en un papel. 200,000 millones de dólares en préstamos fraudulentos del PPP, el Programa de Protección de Cheques de Pago de la Casa Blanca, distribuidos por la propia administración de Biden. 200,000 millones de dólares en préstamos fraudulentos. ¡Caramba! Y hasta la fecha han tratado de encubrirlo. Estaban muy felices desviando la atención hacia lo que hacía Doge y toda esa historia. No pensaron que iban a llegar a los profesionales de la Casa Blanca, porque es la Casa Blanca, es donde está Trump. Pero recordemos
que todas las instituciones federales tienen algunos puestos políticos y el resto son puestos profesionales. Puestos profesionales que fueron removidos y rellenados adecuadamente por la administración de Barack Hussein Obama por personal leal a su administración, que fueron los mismos que le socavaron el gobierno del presidente Trump en el primer mandato, los mismos que trabajaron con Joe Biden y que seguían ahí ahora. Pues como este equipo del presidente es tan genial, tan vasto y autosuficiente, tan profesional y patriota, pues nuestra queridísima directora del SBA, Kelly Loeffler, pues ha encontrado estos 200.000 millones de dólares de préstamos fraudulentos del programa de protección de cheques de pago. ¡Caramba! Parece que hay lista de espera para la cárcel en estos tiempos. En la SBA, 200.000 millones en préstamos fraudulentos del sistema de protección de cheques de pago, que la administración Biden, dicho sea de paso, intentó ocultar, condonar. O sea, olvídense la deuda, ya salimos de esto, ya entró Trump en la Casa Blanca, borren todo. Así mismo como hicieron con los 197.000 millones de dólares, perdón, 197.000 millones de dólares que repartieron entre noviembre y enero del 2024 hasta enero del 2025, a que asumiera el presidente la presidencia. Esos 3 meses, noviembre, diciembre, enero, aquello fue la repartición de dinero. Ahí entra, por ejemplo, la hija del juez Boasberg, que se ganó 50 millones de dólares en una semana por poner una fundación que trabajaba con inmigrantes ilegales, etc. Boberías, ¿no? Boberías. Entonces, han tratado incluso de desaparecerlo. Creyeron que como Trump estaba en la Casa Blanca, pues la Casa Blanca no iba a entrar en el juego, pero Trump es más zorro que todos ellos juntos. Y en lo que hacían la fiesta, estaban tirados los cordeles para ver quiénes trataban de borrar. Ya se entregaron los primeros 22.000 millones de dólares al Tesoro para su cobro y, por supuesto, con nombres y apellidos al Departamento de Justicia para su procesamiento. Al momento, anoten la cifra, sobre todo para los demócratas y los compañeros infiltrados, ¿no?, que tratan de minimizar el impacto de todo lo que hace el presidente Trump. Al momento, 140.000 personas han sido inhabilitadas para recibir préstamos de la SBA, porque estas 140.000 personas son parte del primer paquete defraudado al gobierno de aproximadamente 9.000 millones de dólares, dinero salido directamente de la Casa Blanca. Ya decía, recuerdan unos meses atrás, este señor que trabajó en el Departamento de Estado, que a él le encargaban escribir los cheques y era su trabajo. Y él escribió muchos cheques, pero los cheques llegaban solamente para que él, con la orden, llena un cheque de tantos millones, de tantos miles, y ese era su trabajo. Así que, bueno, así continúa el trabajo bajo el liderazgo del vicepresidente Vance, que es quien está manejando esto y que con su colaboración se ha acelerado la capacidad del gobierno para lograr los objetivos que traían. Y hablando de fraude y sinónimos de la palabra, como la palabra demócrata, que creo que no hay ningún sinónimo más apegado al término fraude, el cinismo extremo promete una nueva y larga telenovela para el entretenimiento de las masas. Aparece el muñeco diabólico, el jefe de la democracia humanista,
de la izquierda, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, hoy exigiendo abiertamente una amnistía inmediata para más de 20 millones de inmigrantes ilegales que la administración Biden permitió entrar en nuestro país. Pónganle el freno. A ver, ¿cómo se come esto? Si ellos, al igual que desmentían que las fronteras estaban abiertas, siempre has desmentido también la cantidad de personas. Nosotros sabíamos la cantidad de personas ilegales que estaban entrando al país, pero la prensa cómplice de los demócratas trataban de desmentirnos cambiando la cifra. Al final de la hecatombe llegaron a admitir 7,5 millones. Señor Chuck Schumer, y si según la izquierda nosotros estábamos equivocados, y no eran más de 20 millones, sino solo 7,5 millones, y no, y se dice fácil, solo 7,5 millones, una nación completa. O sea que el delito no era permitir que entraran los más de 20 millones, no. El delito estaba, según el gobierno de Joe Biden, en la cifra que nosotros manejamos. ¿Ok? Pero me pregunto, si realmente eran 7,5 millones y en algunas cifras dadas por canales como Telemundo no pasaban de 5,5 millones, ¿cómo es posible que usted, líder de la minoría demócrata socialista del Senado, esté pidiendo inmediata amnistía para más de 20 millones de inmigrantes ilegales que ustedes mismos, según sus propias palabras, permitieron entrar a nuestro país? Número uno. Nos dijeron que la teoría del gran reemplazo, sí, porque decían que eso era una teoría nuestra, era una conspiración además. Pero ahora intentan obligarnos a creerlo. Y este es el mismo Chuck Schumer que dijo que la frontera estaba cerrada. Es el mismo Chuck Schumer que desmintió durante 4 años la cantidad de inmigrantes ilegales. El mismo Chuck Schumer que desmintió cada hecho relacionado con la inmigración ilegal. El mismo Chuck Schumer que lleva más de 35 años en la política al más alto nivel en nuestro país y nunca hasta hoy se había preocupado por la regularización migratoria de los ilegales. Claro, excepto de palabra en cada temporada de elecciones, como ahora, ¿no? Pero no aprendemos los americanos, y mucho menos los inmigrantes, no aprendemos. ¿Saben en qué año empezó Chuck Schumer en la política al más alto nivel aquí en Estados Unidos? En el año 1975. Desde aquel entonces hasta hoy, los demócratas no han hecho una regularización migratoria. La hizo el presidente Ronald Reagan, republicano, y ordenada. No a todo el mundo, sino a los que calificaban, que tenían más de 5 años en el país, pagando impuestos, cumpliendo las leyes. Pero los demócratas lo único que han hecho toda la vida es prometer. Eso funciona. Tal como le dijera el extinto Hugo Chávez a alguien un día: tú no acabas de entender el socialismo. El socialismo se trata de promesas. Mientras tú mantengas las promesas, mantienes esperanza. La esperanza nunca llega. Y con esa esperanza mantienes a la clase trabajadora, a los pobres, afianzados a esa esperanza que nunca llega, pero les calienta la oreja. Y eso ha hecho Chuck Schumer desde el año 1975. Si no, yo le pido a los compañeritos demócratas que están aquí que me expliquen cómo es posible que haya ocupado desde el Congreso hasta el Senado desde el año 1975 y no haya sido capaz de impulsar una reforma migratoria. Eso sí, de palabra siempre,
pero de palabra cuando el gobierno es republicano y cuando llega el gobierno demócrata, olvidan eso. ¿Cómo lo olvidan? Entre otras cosas, propiciando la entrada de ciudadanos ilegales. Ciudadanos que van a darle volumen poblacional en los distritos. Ciudadanos que van a utilizar, como hasta ahora han utilizado, para votar ilegalmente. Ciudadanos que hacen números, sencillamente, pero más que todo ciudadanos dispuestos por una limosna a tomarse las calles de los Estados Unidos e ir contra el sistema opresor, imperialista, que los mismos demócratas les han impuesto, porque no les han cumplido sus promesas. Entonces, claro, ahora que estamos en temporada electoral, pues hay que volver a hacer las promesas. Ahora, más que nunca, necesitamos gente que se asimile y entienda cómo ser ciudadano en una república constitucional. Toda la vida, desde 1975, lleva el sinvergüenza en el caso, en el cargo. Es realmente un enemigo del pueblo. Pero el arraigo generacional retrasa el aprendizaje de ser ciudadano. Y esa es nuestra misión, llevarle a la gente el orgullo de ser parte de esta gran nación. Así que, permítanme el mensajito. Attention, American citizens. Never forget that under the Biden administration, Democrats committed treason by importing over 20 million illegal to replace what? To replace we, the people, at the ballot box. If given the chance, they will do it again. Don't forget that. Because their policies suck so bad that Americans won't vote for them. Y ese es el problema. Más claro en el agua. Nunca olviden que bajo la administración demócrata ellos cometieron traición, importando más de 20 millones de ilegales para reemplazar a we the people, al pueblo americano, en las cajas de boletas. Si les damos la oportunidad, ellos lo harán otra vez, porque sus políticas van en contra de los americanos, porque los americanos no votan por ellos. ¿Se entendió? Pasando de coles a nabos, pero siguiendo el ritmo de la izquierda, y como casi todos somos hispanos, quiero que presten mucha atención a esto. Hoy, la izquierda está celebrando un aniversario más de la liberación de Nelson Mandela, el prisionero político africano, que después se convirtió en presidente de Sudáfrica y acabó con Sudáfrica. El apartheid estaba mal, pero el sistema que han implementado es como una suerte de revancha, una suerte de venganza, en contra sencillamente de todo lo que no representa la negritud sudafricana. Por eso la izquierda protestaba contra Donald Trump, porque Trump recibió en la Casa Blanca a los agricultores sudafricanos blancos que estaban siendo atacados, asaltados, incluso asesinados por movimientos terroristas negros auspiciados por el gobierno negro de Sudáfrica. Así que hoy celebran la libertad de Mandela, que según ellos era el preso político más antiguo del mundo y que en su momento, y lo recuerdo muy bien, movilizó masas y gobiernos en el mundo entero para su liberación o por su liberación. En Colombia también, Néstor, ¿no? En el mundo entero. La verdad, esta aberrante mentira me permitió remitirme a la historia. Quiero refrescarlo. Mandela estuvo 27 años en la cárcel. Pero, por poner un ejemplo, el señor Roberto Martín Pérez estuvo preso 28 años, un año más que Mandela.
La prensa jamás, manejada por la izquierda, te dirá que el preso político que pasó más años en la cárcel no fue Mandela, sino un cubano en las mazmorras de la dictadura castrocomunista. Junto a Roberto hubo otros que cumplieron más, como Mario Chanes, 30 años de prisión, Ignacio Cuesta Valles, Roberto Perdomo, 28 años, y muchos, muchos más. Y aunque en prisión se encuentran todavía Leoncio Rodríguez Poncio, con 37 años cumplidos ya en prisión, Díaz Bauzá, que ya cumplió 30 años y ahora lo acaban de condenar a 6 años más. Entonces basta de cuentos de que Mandela, el prisionero más antiguo de la historia en el mundo, y los movimientos, y hoy vamos a celebrar la heroicidad de Mandela. Chicos, si esta izquierda tan amante de la libertad y los derechos humanos, tan preocupada por la libertad de Mandela, ¿por qué nunca se han preocupado por la libertad de los presos políticos en Cuba? Y con menos años los presos políticos en Venezuela. Sin embargo, aquí en Estados Unidos se condenó a un sicario de la dictadura cubana a 2 cadenas perpetuas y fue liberado por Barack Hussein Obama y devuelto a Cuba. O más simple, mírense en el espejo de Alex Saab, que fue liberado por Biden. Liberado por Biden, un narcoterrorista, lavador de dinero de Venezuela, un testaferro de la dictadura venezolana. Y ahora, por supuesto, está de vuelta, porque en aquel momento Biden se lo devolvió a Venezuela, cosa que no entendimos nunca. Y ahora está de nuevo en Estados Unidos guardando la justicia, pero no porque sea bueno el régimen de Venezuela, sino porque son buenos los pantalones de Donald Trump. Nada más que eso. Entonces ahora se limpian de que ellos lo dejaron ir porque el tipo resulta que era colombiano, bueno, y Maduro también. ¿Cuál es la historia? ¿De qué barrio es Maduro en Venezuela y en Colombia? A ver, ¿de qué provincia, de qué estado? Cúcuta. Del Cúcuta. De Cúcuta es Maduro. De Santander. Entonces llama mucho la atención este triunvirato defensor de los derechos humanos. Cuba, Venezuela y la última versión demócrata ejecutada supuestamente por Joe Biden. Primero, la ponderación de la dictadura castrocomunista con el poderoso humanista de influencia mundial. Pues bueno, déjenme quitarle un poquito el letrero. Castro nunca fue ni humanista, ni llegaría jamás a tener injerencia mundial si no hubiese contado con el soporte de la Unión Soviética. Porque eso es lo que fue, un lacayo de la potencia comunista que le permitió usar su poderío militar y económico para trascender al escenario mundial. De lo contrario, no hubiese pasado de ser otro simple dictadorzuelo más en el mundo y quizás no hubiera tenido retórica para mantener los escenarios dentro de Cuba. Eso sí, el mérito del dictador Castro, el más longevo de la historia, con 62 años en el poder, está escrito. Y todavía hoy podemos, desgraciadamente, disfrutarlo. Miles de presos políticos, millones de desplazados, miles de familias rotas. La desgracia total para una nación, el empobrecimiento de la sociedad, la destrucción del país más próspero del hemisferio occidental. Y hoy, ante la presión de Estados Unidos y los cubanos también, el régimen pues se tambalea y comienzan a aparecer las diatribas izquierdistas de defensa del inocente, humanista gobierno cubano. Raúl, un gran humanista, Raúl que ni siquiera, ni Fidel Castro creía en Raúl, no lo dejaba aparecer en ningún lado. Pero además, como lo denunciamos hace 2 días, Raúl Castro el humanista. Raúl Castro el humanista que asesinó
a 22.000 personas en la Loma de San Juan en el primer año de la Revolución Cubana, al punto que el propio dictador tuvo que exigirle que no quería más sangre. Ese es el humanista del gobierno cubano. La narrativa izquierdista pretende borrar años de denuncias documentadas con discursos vacíos y propaganda. Pero las víctimas existen, los testimonios existen y también la memoria. El crimen, y quítense eso de la cabeza, el crimen de Raúl Castro no fueron los hermanos al rescate, ese fue uno más. Siendo ministro de las Fuerzas Armadas, no, primero siendo jefe del Ejército Occidental, fue que se dieron los 22.000 asesinatos, que realmente llegaron a 27.000, pero bueno, de un palo en la Loma de San Juan. Y después de asesinar a Camilo Cienfuegos, pues trasciende el ministro de las Fuerzas Armadas y su criminalidad ha seguido durante todos estos años. O sea, no... Por eso yo discrepo en parte con la narrativa. No es Raúl Castro un criminal porque ordenó que tumbaran hermanos al rescate. No, Raúl Castro es un criminal porque criminal es la Revolución Cubana. Porque criminales han sido todos los dirigentes de la Revolución Cubana. Porque criminales han sido todos los testaferros de la Revolución Cubana. Tenemos un país devastado y no es culpa de ningún embargo. Tenemos un país devastado económica, moral, social y políticamente, gracias a un sistema que no funciona, pero un sistema totalitario. Y ese es el caso de Cuba. Por otra parte, el ahijado, el gobierno actual de Venezuela. Y cuando digo actual, no estoy pensando en Delcy, no, los uno a todos con Maduro y compañía, incluido Chávez, ¿eh? Que Delcy Rodríguez afirme hoy que los derechos humanos son la brújula del Estado venezolano es un insulto a las víctimas, como es un insulto la defensa de tantos comunistas, criminales, vasallos de la dictadura cubana en las redes sociales y en cuanto canal de televisión existe, echándole flores a la dictadura. Es un insulto a las víctimas. Durante la vicepresidencia de Delcy, no ahora que está bajo presión de Estados Unidos y con Marco Rubio hablando de las orejas. No. Durante su vicepresidencia, Delcy tenía el control del SEBIN, la agencia señalada por organizaciones internacionales y las ONG por torturas, por desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Entonces no me hablen de humanismo. La izquierda nunca ha sido humanista. Hablan de derechos humanos de quienes guardaron silencio ante el helicoide, ante los presos políticos, ante las familias destrozadas y los informes de tortura. No se puede ser una brújula moral protegiendo un aparato represivo. ¿Cómo pretenden todos estos testaferros de la dictadura cubana que salen defendiendo al régimen, a la humanidad intachable de la Revolución Cubana, olvidando a todos los que han pasado por los calabozos, por las mazmorras? Y no es que a mí me lo contaron, yo pasé por ahí. Así que no sé cómo puede un izquierdista venir a decirme de la humanidad de la dictadura cubana cuando yo fui víctima de ella. O sea, yo hablo en primera persona de torturas, hablo en primera persona de hacinamiento, de separación de mi familia, de persecución. Hablo en primera persona como víctima del comunismo porque fui su enemigo y lo soy. Entonces, no se puede ser una brújula moral protegiendo un aparato represivo. Yo prefiero pensar que estas muchachas bonitas, estos jóvenes que salen hablando flores de la revolución
cubana o del gobierno chavista en Venezuela, sea por ignorancia, porque tienen el cerebro lavado, porque no han tenido las vivencias. Pero nosotros somos el ejemplo viviente de lo que es el comunismo. Por eso cuando hablamos en cualquier tribuna decimos venimos del futuro, porque sabemos a dónde esta gente pretenden llevar al mundo. Se lo dijimos a Venezuela, cuál iba a ser su futuro. Se lo dijimos a Nicaragua, se lo dijimos a Chile, se lo dijimos a Argentina, se lo dijimos a Ecuador, se lo dijimos a Colombia, a México, a España. ¿Cuántos aprendieron y cuántos no? ¿Cuántos aprendieron y cuántos no? Entonces, ¿cómo puede haber gente defendiendo el aparato represivo del comunismo internacional? Y para cerrar esta pléyade de crápulas, pues tenemos a Biden, ¿no? El padrino de la fórmula. Padrino ignorante, porque él ni idea ha de tener, porque no estaba en sus cabales de lo que estaba haciendo. Pero sí, mientras tenía sus cabales, dio sus grandes clases magistrales de corrupción y sinvergüencería durante el tiempo que fue vicepresidente de este país, encargado de manejar toda la agenda sucia del gobierno socialista musulmán de Obama para el mundo entero, extorsionando al mundo entero, exportando el islamismo, el socialismo y todo lo que fuera contra la humanidad que permitiera la instalación de un sistema totalitario global. Y posteriormente, bueno, ya vieron en el tercer gobierno de Obama, mientras Biden ocupaba la Casa Blanca o la casa que ocupara, a lo mejor incluso se pasó los 4 años de gobierno en una sala de terapia intensiva, nadie sabe, ¿no? Porque al final te apareció un doble, bueno, nadie sabe, pero en fin de cuentas hablamos del gobierno. Un gobierno sin gobernante, una agenda en la que el puesto del poder estaba ejecutada de las sombras y con una misión concreta: destruir América y establecer las pautas para el socialismo mundial. Y lo hicieron bien. Para esto, a ver si entienden la fórmula y por qué creé este triunvirato, ¿no? Esta tripleta del mal entre Venezuela, Cuba y el gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos. Para esto era necesario apoyar los regímenes totalitarios socialistas de manera subliminal, o sea, seguir apareciendo como era el imperio, porque no podían perder la imagen de malo, porque la agenda era luchar contra el malo, pero es el mismo malo que por debajo del telón pues apoyaba a estos regímenes, de forma que no se notara que América estaba siendo destruida por América desde adentro, utilizando nuestras propias instituciones que permitieron no solo el empoderamiento de las dictaduras, sino el posicionamiento de la propia izquierda dentro de las instituciones del gobierno, incluso financiándola con dinero del pueblo americano, de manera bien disimulada, por ejemplo, por medio de ONGs, a través de USAID, o como hoy denunciamos, por medio de la propia Casa Blanca y gobiernos terceros que financiaban ellos, y que estos entonces financian directamente a los movimientos disidentes dentro del país, así como las acciones desestabilizadoras, las manifestaciones y la prensa, que también es pagada. Entonces, por supuesto que hoy, ante la cruda realidad del súper peligroso Donald J. Trump, que bien me cae, sigue siendo peligroso, más peligroso. Esta peligrosidad que los ha fustigado dentro y fuera del país, pues proliferan los discursos airados y los alaridos, hasta con llantos de defensa de las libertades alcanzadas por estos demonios demócratas, las libertades amordazadas del pueblo cubano, maniatadas del pueblo venezolano, el racismo inverso utilizado como herramienta promoviendo la culpabilidad del blanco y la supremacía elevada del negro hasta un pedestal que le permitiera pisotear a la sociedad en aras de una justicia social
totalmente descabellada y desproporcionada y totalmente manipulada, dejándole a la población negra la responsabilidad de destruir a la sociedad. Algo muy claro, que además fue expuesto por el propio Nikita Khrushchev, lo he repetido muchas veces, en el año 1954-56, cuando dijo, y lo vuelvo a repetir, porque alguien tiene que aprenderse la historia: ningún ejército del mundo tendrá la capacidad de destruir América. América solo puede ser destruida desde adentro, convirtiendo a las minorías en un arma letal contra la sociedad, envenenando a su juventud. Envenenaron ideológicamente a la juventud y con drogas también, en las escuelas, etc. Facilitando la entrada de drogas al país, etc. Pero sobre todo este movimiento negrista, ejecutado por Barack Hussein a través de la educación, con la teoría crítica de la raza y todo lo que vivimos con el movimiento Black Lives Matter, etcétera, 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 para generar un odio a la sociedad y una división jamás vista desde la emancipación de la esclavitud, donde llevamos la conveniencia mental, ideológica, sociológica al negro ignorante, no a todos los negros, de que ellos eran víctimas y que por lo tanto la sociedad debería pedirles perdón y arrodillarse ante ellas e incluso indemnizarlos, porque no había justicia histórica. Y esto no lo hicieron solamente con los negros, igualmente elevaron de derechos sociales por encima de los derechos civiles o humanos a movimientos ideológicos como la ideología LGBTQ y transgénero y por supuesto la casi eliminación de la fe, armas ideológicas potencialmente letales desde el punto generacional y con el apoyo de una poderosa corriente islámica que vino a socavar a la sociedad occidental. ¿Cuándo? Cuando ya la izquierda demócrata había barrido con la fe de las instituciones y ya tenían 2 generaciones ganadas que eran no cristianos. Ahí entran los musulmanes. Entonces, es terrible lo que han hecho, porque con estas estrategias casi logran cambiar conceptos y prácticas tan esenciales como la familia y la fe, y por supuesto con ello la república. ¿Y por qué, nos preguntamos, esta insistencia en estos cambios drásticos o más bien progresistas, como los llaman? Es simple, realmente simple, y se remite a una frase muy corta: poder inagotable, perenne. Sin sociedad organizada, sin familia, sin principios, entonces quedaríamos a merced de la ley de la selva. Solo que dentro de estos cambios, casualmente, el león sería el Partido Socialista Demócrata Musulmán de América, el benefactor de la izquierda mundial, el socialismo y todos sus subtítulos, como libertinaje, corrupción, poder judicial para apoyar a sus lacayos y sus criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ante esta sociedad perfecta, a la que llaman progresismo en honor al futuro de su propia agenda futurista, donde equiparán progreso con la capacidad retrógrada e involutiva de su agenda proyectada. Solo durante el gobierno de Biden, solo en esos 4 años, involucionamos socialmente más de 50 años. Casi llegamos a la destrucción del país
social, moral, ética, política que hablar. Por poco se anula o al menos se transforma la constitución de la nación. Lo intentaron muchas veces. Además, intentaron desde el gobierno de Obama anular la segunda enmienda. Se manipularon estatutos de la 12ª y 14ª enmienda, así como la reinterpretación de la Constitución manipulando los conceptos de esta para legitimar los actos ilegales que cometían. ¿Y qué decir de la prostitución de la primera enmienda? Que la usaron ni como papel higiénico, como hoja de plátano seca en un ataque estomacal de emergencia en el medio de la selva. La primera enmienda. Fuimos perseguidos, censurados, borrados, apresados, torturados, interrogados, condenados. Eso sí, una enmienda primera con doble rasero. Esto era para la gente de derecha. Mientras que la izquierda saqueaba, quemaba, asaltaba, asesinaba, rompía, lo que fuera, y eran indultados. Increíble, pero cierto. Realmente estuvimos en peligro, un grave peligro de perder todo lo que conocemos y por lo que vivimos y vinimos a esta gran nación. Creo que a esta altura de los acontecimientos solo nos quedan hacer dos cosas obligatorias, de verdad, y se los digo de corazón en este glorioso día. Uno, dar gracias a Dios por no abandonarnos. Y dos, otra vez, dar gracias a Dios por habernos puesto en el camino a Donald J. Trump. Que Dios los bendiga y bendiga a todos los que luchan contra el comunismo en el mundo. A nuestras mujeres, madres, mujeres, hembras, femeninas. A nuestros hombres proveedores, padres, hombres masculinos. A nuestros niños con futuros y derecho a soñar. A nuestra Constitución. Y al gran presidente norteamericano Donald J. Trump. God bless America. Lo digo con todo el corazón. Nos vemos mañana a la misma hora aquí. No esperen que los inviten. En Maga Garín USA en YouTube. Si no, nos pueden buscar posteriormente en Facebook, también en Instagram, en Alpairo TV y también en Radio Mundo y la red de radio que nos apoya. No lo olviden nunca. Esto que acaban de ver tiene un solo nombre y tiene un solo objetivo. El objetivo lo dice su nombre. Hasta mañana, bendiciones a todos, buenas noches. América grande otra vez, nuestra bandera ondeará por la familia y el honor, la primera enmienda vivirá. Pink Melon. Desde Alpairo TV te presentamos una marca creada por la empresaria Sandra Santana, accionista de Alpairo TV y modelo del canal, sinónimo de actitud, sofisticación y autenticidad. Cada pieza refleja confianza, belleza y ese toque único que te hace destacar. Descúbrela en Alpairo TV junto a Sandra Santana, accionista y modelo del canal. Pink Melon.